Vamos a arrancar este video partiendo de la hipótesis de que ustedes tienen una fisura o una grieta en su edificación que se produjo después de un sismo o después de que alguien hizo alguna modificación en la estructura o de que un vecino empezó a construir el lote que tenía o de que empezaron a construir un edificio al lado de su vivienda. Entonces, nosotros de entrada estamos pensando que puede ser que esa modificación, ese ajuste, haya generado esa aparición de grieta o de esa fisura. En este punto no sabemos cómo definir si es una grieta o una fisura, solo sabemos que existe algo que no existía antes y que nos está preocupando. Entonces, en este video vamos a hablar de 4 cosas que probablemente ustedes ya hayan escuchado, pero que no tengan clara cuál es la diferencia. Entonces, esas 4 cosas básicamente son una inspección estructural o un peritaje estructural. Vamos a hablar de una patología estructural, vamos a hablar de una evaluación estructural y vamos a hablar, bueno, evaluación o vulnerabilidad estructural y vamos a hablar luego de un reforzamiento estructural y en qué casos podría necesitarse cada uno de estos, digamos que proyectos que puede necesitar una estructura de acuerdo a la complejidad del problema que tenga. Lo primero de lo que vamos a hablar es del peritaje estructural o de una inspección estructural. Básicamente, el peritaje o el diagnóstico de una estructura se realiza necesariamente, tiene que ser realizado por un profesional en ingeniería estructural, o pues también puede ser un patólogo, un ingeniero que esté preparado para leer una edificación a partir de lo que observa, de lo que puede entender, de lo que puede leer. ¿Listo? Es importante aquí resaltar que no cualquier profesional que trabaje en la construcción es un profesional que esté habilitado o que tenga la experiencia para poder entender el comportamiento del daño que se observa. Es decir, no porque un ingeniero trabaje 15 años haciendo construcciones, necesariamente va a entender por el porqué de una fisura. No, necesitamos entender el comportamiento de una edificación y tener alguna base, un criterio sólido para poder decir a qué se asocia ese tipo de daño. Un peritaje estructural va a ser realizado o bien por un ingeniero estructural o bien por un ingeniero patólogo. Son 2 profesionales que tienen la capacidad de identificar el porqué de ese daño o el porqué de esa falencia que se está observando, de esa lesión que se está observando en la edificación. Aquí tenemos que tener algo claro y es que es necesario para realizar un diagnóstico de una estructura, es necesario nosotros contar con información, o bueno, sería muy útil contar con información del histórico de la edificación, de cómo se construyó, porque muchas veces las edificaciones no tienen un diseño estructural, no tienen una construcción tecnificada y entonces necesitamos tener al menos conocimiento de cómo se ha ido construyendo la edificación, bueno, cuántos años tiene, etcétera. Información que nos permita a los ingenieros que vamos a hacer el diagnóstico entender todo el proceso desde la concepción, desde la construcción. También ese diagnóstico va a estar basado en la observación del profesional que va a ir a hacer la visita. Entonces el profesional va a ir a hacer una visita general a toda la edificación, a las áreas comunes, va a observar, va a medir las dimensiones de la fisura o de la grieta, va a ver en qué puntos se ubican esas grietas y va a identificar el sistema estructural. ¿Y eso qué permite? Identificar, bueno, ese tipo de fisura o ese tipo de grieta está asociada a este tipo de daño, y si la grieta es en un elemento estructural o en un elemento divisorio, pues hay mayor o menor preocupación. Todo eso lo necesitamos para poder realizar un diagnóstico. Fíjense ustedes que el diagnóstico estructural que hace este peritaje está muy basado en la observación de los fenómenos, en la observación de las lesiones que el profesional pueda observar, que pueda determinar, ¿cierto? Y también en esa información que pueda recolectar. Entonces, por eso es que es tan importante que sea alguien que sea capaz de leer el comportamiento de la estructura y de leer el por qué esa lesión. ¿Listo? Entonces, necesario o importante aquí resaltar, es un profesional que va a estar calificado no solo porque trabaja en construcción, sino porque está preparado para entender el porqué de esa lesión. Tenemos que proveer la información que sea
más, toda la información que nosotros podamos brindarle que sea relevante de nuestra estructura. Si es una estructura que tiene un diseño estructural, es una estructura de construcción tecnificada, diseñada bajo un reglamento de construcción sismo resistente, entonces le vamos a entregar planos de diseño si los tenemos o planos arquitectónicos, porque a la final eso le permite a él entender cómo se distribuye la edificación espacialmente y si, por ejemplo, ustedes asumen que la fisura o la grieta se produjo después de un sismo, entonces entender esta distribución espacial, esta configuración, la distribución de las rigidezas, pues le permite a la persona con ver unos planos aproximarse al comportamiento que tiene la edificación. Ahora también, si sabemos cómo está construida la cimentación de esa edificación, pues evidentemente va a ser mucho mejor porque muchas veces estas lesiones se producen por asentamientos diferenciales. ¿Qué son asentamientos diferenciales? Es básicamente que si aquí hay una columna y aquí hay una columna, esta columna se hunde más, por ponerlo en términos coloquiales, que esta columna. Entonces, por el peso propio de la edificación, pensemos que tenga unas 800 toneladas la edificación, las cargas van a viajar de forma por áreas tributarias, o sea, por qué área está cargando esta columna y por qué área está cargando esa columna. Y entonces, de acuerdo a esa carga, oigan, si ustedes están en este punto del video, quiero que se suscriban a mi canal porque estoy seguro que les va a interesar. Yo hablo de ingeniería estructural, reforzamiento de viviendas, casos de estudio, proyectos de intervención, lo que ustedes quieran, lo pueden encontrar o lo van a encontrar en este canal de ingeniería estructural, ¿vale? Y en las lesiones que observa, ¿vale? Pero no es nada invasivo, no es nada que tenga que requerir de laboratorios, de tomas de muestras de concreto, no. En este caso nos vamos a quedar solo con el criterio del profesional, su conocimiento y las lesiones que pueden ser observables y pues lo que se pueda obtener a partir de la recolección de la información. Pero cuando necesitamos ir un paso más allá, cuando tenemos diferentes tipos de lesiones y tenemos que asociar las causas mecánicas, físicas o químicas de esa lesión, entonces ya tenemos que empezar a pensar en tomar muestras para analizarlas en laboratorio. Esto es lo que hace un estudio patológico. Entonces, lo que hacemos en un estudio patológico es determinar cuantificar cuáles son las lesiones que tiene esa edificación, cuantificar cuántas y cuáles son esas lesiones, cuantificar cuál es el origen de esas lesiones y cuantificar el tipo de daño, ¿sí? Y en dado caso, si no es una intervención muy grande, se pueden generar las recomendaciones para reparar esta lesión que se presenta. Entonces, con este estudio patológico vamos a poder caracterizar las diferentes lesiones que existan en la edificación, como por ejemplo humedades, como por ejemplo fisuras o grietas, por ejemplo corrosión en el acero de refuerzo o descascaramiento de ese concreto por ese efecto de la corrosión, porque cuando las barras de refuerzo se corroen, aumentan su volumen y ese volumen, ese aumento de volumen genera unos esfuerzos de tensión en el concreto que pues genera el descascaramiento o el desconchamiento, como lo quieran llamar. Pero todo esto lo vamos a cuantificar en un estudio patológico, en un estudio de patología estructural, y este estudio de patología estructural va a intentar cuantificar, es decir, determinar cuántas y cuáles son las lesiones que tiene la edificación, va a determinar a partir de ensayos químicos, bueno, va a cuantificar el estado de esa estructura, de ensayos de laboratorio como pueden ser esclerometrías, resistencias del concreto, pueden ser determinación del refuerzo existente en esa estructura para comprobar si lo que hay o lo que se construyó coincide con lo que está en planos. Entonces todo eso va a permitir entender el porqué de esas lesiones que tiene la estructura y en últimas, en caso de que las lesiones no sean tan relevantes y que puedan ser manejadas de forma relativamente, darle un manejo, digamos, local, entonces se van a poder emitir conceptos para hacer esas reparaciones, las reparaciones necesarias para reparar esa estructura y que no siga presentándose ese tipo de daño. Pero, ¿qué es lo que sucede? Si durante el desarrollo de la patología se concluye que el tipo de daño es asociado a una afectación en la estructura, entonces lo que se tiene que hacer ya es pasar al siguiente paso, que es una evaluación estructural o una evaluación de la vulnerabilidad estructural.
Bueno, fíjense una cosa aquí. Entonces empezamos con un estudio que es básicamente algo conceptual, algo basado en el criterio del profesional y una recolección de información y observaciones, y eso es el peritaje estructural. Luego pasamos en algo un poco más completo, que es el estudio patológico, donde entonces empiezan a determinar, cuantificar cuáles son las causas de esas lesiones, empezamos a hacer ensayos de laboratorio. Esto incrementa el costo del estudio, pero permite entender con un mayor detalle las razones y, de ser posible, pues se permite entonces generar una forma de solucionar ese problema o de reparar esa lesión. Ahora, si nosotros entonces encontramos que esa lesión tiene una componente estructural asociada, vamos entonces a tener que generar un estudio de vulnerabilidad estructural. Este estudio de vulnerabilidad estructural entonces va a requerir esos datos de las lesiones que se observan por parte del reporte patológico y va a requerir una calificación del estado de la estructura y de la calificación de la construcción. Entonces, cuando un profesional, un ingeniero estructural, esto ya lo tiene que hacer un ingeniero estructural, esto no lo puede hacer un patólogo, una evaluación de vulnerabilidad estructural, va a requerir que el profesional o que el ingeniero estructural califique la estructura de acuerdo a lo que observa, al estado, digamos, de conservación de esa estructura, y también a que la califique de acuerdo a la construcción inicial y para los tiempos en que se construyeron, qué tal se hizo esa construcción. Con eso se permite, digamos, que darle una evaluación a la estructura, una calificación, por, digamos, por no enredarlos, de 0 a 10, por ejemplo. Entonces yo digo, la calificación de la estructura es 8 del estado actual porque encontré algunas lesiones, pero en términos generales está bien. Y la construcción inicial, en cambio, me parece que eso sí es un 6 porque si esta vivienda se construyó hace 30 años, tenían estos métodos de construcción y pues se observa que hicieron muchas rezanes, entonces no, creo que la construcción no se hizo de forma adecuada y entonces le voy a poner un 6. Eso permite entonces darle una ponderación a la estructura y lo que va a hacer ese ingeniero estructural para determinar la vulnerabilidad, que básicamente la vulnerabilidad es comparar qué tanto resiste con lo que está solicitando la estructura. Es decir, si la columna es capaz de resistir 80 toneladas y se le está aplicando una carga de 100 toneladas, entonces la columna no es capaz de resistir la carga. Entonces esa edificación necesita un reforzamiento. Si por el contrario la columna resiste 80 toneladas, pero la carga que baja por la columna es de 60, eso quiere decir que la columna aún tiene una capacidad remanente, tiene una capacidad adicional, entonces la relación demanda-capacidad es adecuada, ¿listo? La relación demanda-capacidad, entonces, básicamente nos indica demanda, que es esas 60 o 100 toneladas que están bajando por la columna, y capacidad, que son 80 toneladas. Entonces, si esa relación demanda-capacidad es menor que la unidad, estamos bien y no tenemos que reforzar. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que, por ejemplo, en muchos edificios se observa asentamientos diferenciales. Y esos asentamientos diferenciales, como ya lo expliqué, es básicamente que a nivel de cimentación, a nivel de zapatas o de pilotes, una columna se hunde, por utilizar de nuevo ese término coloquial, se hunde más que la otra. Entonces, ¿eso qué genera? Genera que en la superestructura o en las vigas se generen esfuerzos adicionales que tienen que ser resistidos por deformaciones impuestas a la estructura. Ahora, para no enredarlos más con esta parte del análisis, entonces esa evaluación estructural se realiza y se determina entonces si se requiere hacer un reforzamiento estructural. Fíjense ustedes que no solo se realiza una evaluación estructural si yo necesito hacer o si yo tengo un daño. Si por ejemplo yo voy a hacer un reforzamiento de una estructura porque voy a hacer por ejemplo, porque tengo una vivienda que ahora la quiero volver una bodega, entonces en ese caso también tengo que hacer una evaluación estructural. ¿Por qué? Porque voy a aumentar unas cargas de diseño de un valor a un valor mayor. Piensen ustedes en la carga que podría tener un apartamento en comparación con la carga que va a tener una bodega. Es mucho mayor la carga que va a soportar. Entonces, eso implica que yo tengo que evaluar la estructura para ver si está en capacidad de resistirla.
y en caso de que encuentre que no es capaz, que la estructura existente no es capaz de resistir esas cargas incrementadas, también va a ser necesario pasar al siguiente paso, que es el estudio del reforzamiento estructural. Entonces, este reforzamiento estructural, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, ya hay un histórico de lo que se ha evaluado en la edificación, ya hay un histórico de las lesiones que tiene, yo ya entiendo por qué se presentan esas lesiones, yo ya entiendo la distribución de las fuerzas, yo ya entiendo muy bien esa edificación y ahora lo que necesito es entonces proveerle la capacidad que necesita. Entonces quedémonos con el caso cuando les decía que por aquí baja una carga de 100 toneladas y que esa columna resiste 80. Entonces el estudio o el reforzamiento estructural se va a concentrar en proveerle esas 20 toneladas y un poquito más a la columna de forma que esté en capacidad de resistirlo. Porque entonces si bajan 20 toneladas, perdón, si bajan 100 toneladas por aquí, voy a llevar a que la columna sea capaz de resistir tal vez 110, como mínimo 100, pero tal vez 110, de forma que haya un adicional, una capacidad de resistencia adicional a la que se le está imponiendo a ese sistema. Porque además pensemos en que tenemos que considerar la condición sísmica y la condición sísmica es algo probabilístico del cual no tenemos conocimiento exacto de la fuerza sísmica que va a llegar, entonces es mejor ser conservadores y dejarla un poquito mayor. Pero bueno, entonces ese reforzamiento va a hacer eso, va a decir, la estructura que existe es esta, las fuerzas que van a demandar esa estructura son estas, y entonces tengo que lograr que la estructura sea capaz de resistir estas fuerzas. Y eso se va a presentar, por ejemplo, en los edificios que tienen asentamientos diferenciales, se va a lograr a partir de incrementar el área de cimentación o de incrementar la capacidad de la cimentación. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Eso lo vamos a hacer a partir de, bueno, incrementar el área de las zapatas o también a partir de incrementar la cantidad de pilotes. Pero eso cómo se determina? Eso se determina a partir de un análisis numérico en el cual pues todas las características físico-mecánicas de esa edificación sean capturadas. ¿Eso qué quiere decir? La resistencia del concreto, las dimensiones con las que están construidas realmente la estructura. ¿Por qué lo digo? Porque es que pensemos en que, por ejemplo, en planos, una viga de concreto queda de 30 por 40. Pero en la realidad la viga no queda exactamente de 30 por 40, la viga puede quedar de 32 centímetros de ancho y de 43 de alto. Entonces, todo eso son parámetros que se van a utilizar de acuerdo a cómo está realmente construida la estructura. Pensemos entonces realmente el acero de refuerzo que tienen los elementos estructurales y todo eso se va a utilizar entonces para decir, bueno, esto es con lo que cuenta y yo lo voy a reforzar de esta forma. Entonces, por ejemplo, pensemos en un método como encamisado de columnas. Entonces en el encamisado de columnas lo que vamos a hacer es picar la superficie de concreto hasta que encontremos los estribos de confinamiento y entonces vamos a ponerle estribos adicionales por fuera, vamos a ponerle, bueno, primero van las barras longitudinales, luego van los estribos de confinamiento y volvemos a cubrir con concreto estructural ese elemento que puede ser una columna o también se puede hacer para una viga. Entonces lo que hacemos es aumentar la capacidad de ese sistema para que sea capaz de resistir lo que tiene que resistir. Y si ese reforzamiento indica que en la cimentación hay que hacer intervenciones, entonces se indica el refuerzo de los pilotes o de las zapatas, las dimensiones, la profundidad. Pero aquí es importante, y no lo había dicho anteriormente, es necesario entonces contar ya para este punto con un estudio geotécnico, el cual pues va a determinar la capacidad de la cimentación, va a determinar cuáles son esas condiciones sísmicas para determinar las fuerzas de diseño, capacidad de cimentación, condiciones sísmicas, va a dar unas recomendaciones de cimentación para ese reforzamiento. Y entonces aquí, si el reforzamiento tiene que ver con la cimentación, va a ser necesario que exista un trabajo mancomunado entre el ingeniero estructural y el ingeniero geotecnista. Entonces los dos tienen que trabajar de la mano para dar la solución más adecuada al daño que tiene esa edificación. Dicho esto, ustedes ahora tienen más claro los pasos que tienen que seguir dependiendo los tipos de lesiones, digamos, que tengan en cada estructura. Si ustedes tienen una lesión muy light, muy básica,
que, no, que usted a su criterio no compromete tanto la estructura, pues simplemente se pueden quedar con un peritaje técnico, ¿cierto? Con una inspección estructural donde va a ir un profesional, va a hacer sus recomendaciones y les va a decir, miren, esto está asociado aquí, es importante que el ingeniero que les esté proveyendo ese estudio, pues tenga la capacidad de presentarles a ustedes esos resultados de forma que ustedes lo entiendan, ¿cierto? Que sea fácil para ustedes entender el por qué y que sea fácil entender el cómo si es que se puede reparar. Siguiente paso, en caso de que ustedes ya tengan algo más complejo, entonces necesitan sí o sí arrancar con un estudio patológico donde se van a empezar a determinar cada una de esas lesiones y se van a empezar a hallar esas causas físicas, esas causas químicas o esas causas mecánicas que están asociadas a esas lesiones. A partir de eso podrá o no determinarse el método de reparación y si se involucra la estructura, entonces se tendrá que proceder con el siguiente paso, que es la evaluación estructural o la evaluación de la vulnerabilidad estructural, donde se determina si se están excediendo las capacidades de los elementos estructurales o no, y en última instancia se tendría que hacer un reforzamiento estructural, un proyecto de reforzamiento estructural donde llega el ingeniero estructural y entonces toma todo esto que han recolectado los demás profesionales y empieza a alimentar un modelo matemático y luego entrega unos planos y un informe en el cual va a plasmar cómo se tiene que reforzar esa estructura. Hasta aquí queda todo el proceso, digamos, de oficina. Después viene un trámite de licencia de construcción y en ese trámite de licencia de construcción pues probablemente se emitirán algunos conceptos, el curador o la oficina de planeación municipal van a querer que se realicen algunos ajustes, entonces todo esto es normal dentro del proceso estructural y luego ya viene, una vez aprobada la licencia de construcción, viene la etapa de construcción como tal. Y aquí es súper importante que exista una adecuada comunicación entre el profesional, el consultor que generó las recomendaciones y el constructor en sí mismo. ¿Por qué? Porque es que si bien el constructor tiene que tener un nivel de conocimiento adecuado, porque no es lo mismo construir una edificación nueva que reforzar una edificación existente, entonces esto es importante, que el constructor tenga esa experiencia, pero también es importante que se hable o que dialogue con el ingeniero estructural, porque vuelvo y lo digo, o sea, es diferente una construcción nueva a una construcción existente. ¿Por qué? Por la cantidad de interferencias de coordinación que se necesita, porque no es lo mismo uno arrancar una columna de cero que tener que intervenir una columna, tener que probablemente tal vez generar algún apuntalamiento en la estructura para intervenir una viga, para intervenir una columna, para garantizar que el concreto nuevo se adhiera adecuadamente al concreto existente y muchos procesos adicionales que tienen que ser adecuadamente concedidos y adecuadamente ejecutados durante la construcción para que realmente el reforzamiento tenga validez, ¿cierto? Para que la estructura tenga la capacidad de resistir esas fuerzas adicionales. Entonces, ya, dicho eso, tiene que existir una adecuada comunicación entre el constructor y el profesional que especificó ese reforzamiento. Entonces, una vez se completa todo esto, la edificación está lista para resistir las cargas que se le imponen a ese sistema o, en el mejor de los escenarios, solo se requirió unas pequeñas intervenciones que un constructor es capaz de ejecutar, pues teniendo algún tipo de experiencia inicial o una experiencia precedente para la ejecución de estas labores, como por ejemplo si es una humedad en una cubierta, entonces la ejecución de impermeabilización con mantos asfálticos y pues hay empresas especializadas para este tipo de tareas. Entonces eso es el video de hoy. Ahora ustedes ya tienen unos pasos más claros a seguir cuando ustedes tienen lesiones en sus edificaciones. Recuerden que yo soy John Marín, ingeniero estructural. Los invito a que sigan mi canal y si tienen dudas o quieren conocer más de ingeniería estructural, de reforzamiento de viviendas, ingeniería sismo resistente o quieren ponerse en contacto conmigo, por supuesto que pueden dejarme un mensaje en la caja de comentarios y yo les comparto mi información y nada, seguir adelante con estas construcciones que sean sismo resistentes, construcciones que sean muy funcionales. Eso es todo en este video, los dejo para una próxima ocasión. Bye bye.